Un saludo a todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gusto estar otra vez con ustedes, juntos recibiendo de la palabra de Dios, celebrando la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, la obra del Espíritu Santo y todo alrededor de la palabra. Pero además de eso, somos una gran familia donde somos muchos hermanos en la fe. Todos juntos caminamos con el Señor, crecemos y maduramos y tenemos un propósito de llegar hasta lo último de la tierra. Por eso hoy queremos pedirle al Señor que nos ayude a tener una cultura del reino de los cielos. El mundo está bastante mal, conflictos por aquí, por allá, dificultades. Se necesita una palabra diferente, se necesita que hayan soluciones. La cultura del pecado y del mal ha llegado a todo el mundo a través del tiempo. Pero en medio de todo ello estamos nosotros los creyentes con una palabra transformadora. Padre, gracias por el tiempo que nos has dado, Señor. Eternamente ahora podemos disfrutar de tu gracia, porque desde que reconocimos a tu Hijo Jesucristo hay una vida y es eterna. En el tiempo, desde el infinito pasado, Señor, hasta el infinito futuro, tú siempre has sido y eres y serás. Has tenido un plan con nosotros, por eso te ponemos todas las familias, te ponemos a cada creyente para que podamos caminar de manera segura y firme para tu honra y gloria y bendición de muchos. Sana y restaura en Cristo Jesús. Amén. También queremos hacer oración misionera, donde reconocemos la importancia de comunicar el Evangelio desde acá hasta lo último de la tierra. Y hoy queremos orar específicamente por todos aquellos estudiantes de nuestra escuela de misiones, por los maestros y por todo el sistema. Estamos celebrando años, estamos contentos de muchos obreros que han sido preparados y formados. Oremos para que el Señor nos ayude a seguir en esa tarea de formar los nuevos obreros interculturales. Precisamente tengo un tiempo con ellos y muchos de ustedes nos acompañarán en este proceso también. Padre Santo, somos una iglesia misionera. Oramos para que nosotros, tu pueblo, los de Aquistán, los que estamos acá, podamos ser preparados de la mejor manera. Te pedimos que nos ayudes para seguir con toda la experiencia adquirida, el conocimiento, Dios, impartir, Señor, de manera grande a los nuevos estudiantes, aquellos que tienen un llamado, Padre. Ayúdanos para que maestros, los que han dirigido, los que preparan los cursos, el pensum, en fin, toda esta experiencia de capacitación, Señor, sirva de muy buena manera para tener ministros, obreros, que son llamados a la cosecha. Gracias, Señor. La oración ha sido contestada y pretendemos seguir adelante para que a cada lugar del mundo, a pueblo no alcanzado, Señor, puedan llegar con el amor de Dios. Cada pueblito de estos, cada grupo étnico, Señor, pueda conocer de tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. Es muy importante para nosotros que transmitamos el conocimiento de la palabra del Señor. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 11. Dice así las Sagradas Escrituras. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieran llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia.
y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Padre, gracias. Es tu palabra que, como siempre, con suma urgencia la necesitamos. La recibimos y queremos caminar en ella, para que nuestras familias, nuestros amigos, nuestros familiares, aquel pueblo que todavía no te conoce, pueda llegar a conocer esa buena noticia y puedan ser transformados. Señor, siempre, con esa suma urgencia, Dios, queremos transmitirlo para que haya una solución a los problemas del ser humano. Y todo por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de la cultura del reino de los cielos, estamos hablando del plan de Dios, del mismo evangelio del reino. Este plan es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, pero a través de esos extremos, si pudiera verlos, porque estamos hablando de eternidad al fin y al cabo, para nosotros sí hay unos límites como seres humanos, pero en el tiempo esa cultura va llenando todos los espacios y nosotros, tú y yo, somos parte importante de esa tarea, garantizando que cada generación pueda conocer de Dios. Eso afecta positivamente no solamente a la sociedad o los pueblos no alcanzados, como decimos, o nuestros pueblos que ya fueron alcanzados. Afecta a mi familia, afecta a mi vida de manera positiva. Toca los corazones y transforma. Entonces, la cultura del reino es el evangelio del reino, esa buena noticia que a través del tiempo ha tocado nuestras vidas y seguirá haciéndolo en la siguiente generación. Ahora, por diseño e interés de Dios en ese viaje en el tiempo, el reino de los cielos se imparte en dos espacios vitales, en la familia y en la iglesia. Dos espacios muy importantes donde podamos transmitir las verdades de Dios para que muchos puedan ser bendecidos. Y se hace a través de la familia y a través de la iglesia para llegar a aquellos sitios, lugares y grupos, personas que todavía no son de la familia de Dios. Tienen una familia, pero sus familias no gustan o no han recibido los beneficios de la obra de Dios. Nosotros somos responsables de llevarlo a ellos. Ahora bien, todo empieza de una manera clara, por impartición, modelando. Las personas deben reconocer en nosotros los cristianos que hay una diferencia, hay un cambio profundo entre cómo viven ellos y cómo vivimos nosotros. La gran pregunta es, ¿se nota que tenemos esa cultura viva en todos nosotros? Miremos básicamente lo que nos enseñan estos pasajes de las Escrituras. Primero, nos habla del pasado en el presente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tengo una conciencia limpia tal como lo hicieron mis antepasados. La pregunta que me confronta esta parte del texto es, si yo soy de esas personas que somos adultos, que ya tenemos un pasado y tenemos una generación futura, ¿qué pueden estar diciendo ellos de nosotros? Estarán diciendo ellos, mis padres, mis antepasados, tuvieron una conciencia limpia, de tal manera que ellos sientan esa presión positiva. Yo necesito también tener una conciencia limpia. Recordemos que esa cultura del reino viaja en el tiempo y esa conciencia limpia del pasado debe estar en las futuras generaciones. Además, el viaje desde el pasado, pasando por el presente y llevándonos al futuro, tiene unas implicaciones muy importantes. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se hace? Dice la palabra del Señor, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. En otras palabras, nos está hablando que a través de las personas en la familia es que se transmite esa cultura del reino. La gran pregunta y desafío con este pasaje es, ¿qué tal somos nosotros como Loida y como Eunice? Si estamos siendo de la manera que Dios nos demanda y nos pide para que transmitimos con mucha seguridad a los que vienen en el futuro. Muy bien, ya pasando no solamente estas dos mujeres y Pablo mismo, que era como el padre putativo de Timoteo, empieza la palabra del Señor a hablar de la responsabilidad de aquel viajero que puede ser cualquiera de nosotros. Por esta razón, le dice Pablo a Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Definitivamente en este viaje todos nosotros tenemos una responsabilidad.
Eso que recibimos lo debemos de mantener firmemente, sin ninguna duda, y transmitirlo a los que vienen en el futuro. Si no lo hacemos, Dios lo va a demandar. Ahora, en este viaje encontramos unos contrastes, o por lo menos dos lados. Hay dos culturas, la cultura del mundo y la cultura del reino. La cultura de este mundo está bifurcada o está dividida o está representada o expresada en muchas pseudoculturas que hacen a la gente tener por lo menos algún parecido a una identidad, sentido de pertenencia a un grupo. Pero siempre hay unas fallas, porque no hay una fidelidad perfecta. Siempre hay complejos, derrotas, dificultades. Qué difícil. Pero las personas necesitan tener ese sentido de pertenencia. Nosotros vivimos en medio de esas dos culturas. Dice la palabra de Dios, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Cuando hablamos de la timidez y del temor, el mundo lo enmascara. Algunas personas gritan, vociferan para mostrar que no tienen temor, pero realmente en el fondo, en su corazón, tienen terrible miedo. Por eso utilizan armas, por eso utilizan la influencia. Y cuando no las tienen, entonces se sienten débiles. Ahora, cuando hablamos de la timidez, aunque hablen a boca llena y puedan tener inclusive academia en sus palabras, realmente se utilizan formas para enmascarar esa timidez que caracteriza al ser humano cuando sabe que lo que dice no lo vive. Cuando entiende que tiene que hablar de algo que sea seguro, la ciencia, el conocimiento, la experiencia, porque de suyo propio, de sí mismo, hay mucha timidez de hacerse conocer tal como es. ¿Cuántas personas se esconden detrás de su trabajo, de su profesión, de su maquinaria, de su economía, de su capacidad? Pero en el fondo son como niños tímidos que no han podido crecer y madurar. Eso por un lado es la manera en que el mundo ofrece su cultura. Pero por el otro lado tenemos la cultura del reino de los cielos, que es una propuesta la cual yo deseo que todos nuestros descendientes, la futura generación, tenga. Dice, no tenemos ni temor ni timidez, sino poder, capacidad de hacer las cosas, amor, relacionarnos con los demás y autodisciplina. Somos capaces de controlar nuestros ímpetus, tomar las mejores decisiones y no dudamos porque en medio del camino estamos seguros de lo que estamos haciendo. Ese es el deseo de Dios para todos nosotros, que podamos caminar con esa seguridad, poder, amor y dominio propio, autodisciplina. Sin embargo, en medio de ese viaje, nuestros hijos y nosotros mismos y los antepasados siempre vamos a manejar una tensión. La tensión que hay en un viaje. Nos cansamos, sentimos que vamos en tránsito y hay dificultades. ¿Cómo lo plantea Pablo a Timoteo? Dice, nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Básicamente dos cosas dice de esta tensión. La tendencia a avergonzarnos de lo que creemos. ¿Por qué? Porque el mundo propone, dice, dispone y arrincona de una u otra manera, tratando de ponernos a nosotros tímidos y escondidos. Entonces eso genera tensiones en nuestra vida. Porque decimos, si yo voy a vivir en este mundo, ¿por qué voy a ser tan diferente? No es fácil. Pero Pablo le dice a Timoteo, nunca te avergüences de lo que crees. Eso es parte de tu identidad, es parte de tu esencia. Tienes que estar claro y seguro. ¿Cómo no ser capaces de mantener este mensaje transformador que ha bendecido a tantas generaciones? Pero lo otro que dice es, no te avergüences de las personas que te impartieron. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de mí. ¿No les parece curioso que los hijos se avergüenzan de los padres? ¿Por qué es eso? Ahora, mucho menos que nos avergoncemos de aquellos que nos han ayudado espiritualmente. Sí, tienen defectos, tienen dificultades también. Oramos por ellos, caminamos juntos. Pero no podemos avergonzarnos de nuestra familia de la fe, ni de nuestra familia física, porque es un espacio de bendición, ni de nuestra familia de fe, que es el otro espacio de bendición que Dios ha dejado en su diseño maravilloso.
Notemos que el enemigo tratará que rechacemos nuestra familia física y rechacemos nuestra familia espiritual. Nunca nos avergoncemos ni del mensaje ni de las personas importantes. Ahora, Dios tiene todo un plan que es transferible y es impartido. Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. ¿Sabes? Dios tiene un plan con tu familia. Dios tiene un plan con la iglesia. Dios tiene un plan maravilloso para tocar las vidas y los corazones. Y sí es posible que ese plan se cumpla en todos nosotros. Por eso, Dios nos ha hablado a Templo Belén y ha hablado a cada familia de Templo Belén. Para mí es muy lindo y muy hermoso mantener esa cultura del reino en nuestras familias, que nuestros hijos caminen con el Señor, pero van a tener esa tensión. Tienden a avergonzarse de lo que creen o avergonzarse de los suyos. Pero vamos a enseñarles que es toda una bendición que debemos mantener. Tenemos en las asambleas de Dios del mundo, el último dato que conocí en esta semana, ya somos más de 450,000 iglesias y ya llegamos a 85 millones. Pero esperamos seguir creciendo, que esta cultura del reino sea expandida. Concluyamos leyendo 2 carta a Timoteo 3, 14 al 17. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. 2 veces se pronuncia el mismo elemento, la misma característica, confianza. Dice, puedes confiar en quienes te enseñaron y puedes confiar en Cristo Jesús. ¿Quiénes enseñan? Los padres. ¿Quiénes enseñan? La iglesia. ¿Quién es el máximo modelo? Jesucristo. Él no falla, podemos confiar. Entonces, la primera parte para mantener esta cultura es generar confianza. Confiemos en lo que Dios nos ha transmitido. Transmitámosle esa confianza a nuestros hijos cuando ellos noten que nosotros confiamos en Dios. Definitivamente, si no hay confianza, todo se va a caer. Por eso es mantener también confianza con aquellos que vienen. ¿Cómo mantenemos esa confianza? Sí, ellos tal vez van a discrepar con nosotros, pero que nunca los defraudemos en cuanto a nuestra forma de actuar y vivir la vida. Vuelvo y repito, ellos van a pensar distinto porque son de diferente generación, pero que noten nuestra consistencia para que seamos confiables y ayudémosles a que confíen siempre en el Señor. Pero la segunda parte nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esta cultura que se transmite tiene propósito. Un propósito y es de bendecir a mucha gente. Dice, toda buena obra nos corrige para que estemos siempre bien, para que seamos ejemplo y para que podamos bendecir a otros. Y por eso es que nosotros queremos transmitirles a ustedes cosas que son reales y verdaderas. El pastor Avelino hace muchos años cuando llegó a Medellín habló y dijo, de Colombia, de Medellín, de Antioquia saldrá avivamiento para el mundo, y hoy se está cumpliendo. Y esa idea ha perdurado en el tiempo. Yo la recibí, la imparto a ustedes y muchos creyentes, aún aquellos del pasado que ya pasaron a la presencia del Señor de Templo Belén, ellos dieron testimonio y caminaron fieles, manteniendo esta idea de transmitir la cultura del reino. MM33, queremos levantar iglesias. Templo Belén debe levantar ojalá 60 iglesias en los próximos 10 años. Y ya hemos levantado algunas de ellas que empezaron ya a sumar este grupo. Por eso me gozo con presentarles testimonio como el de Itzmina. Construimos un templo físico allí, se levantó una iglesia. Ahora ellos, ese templo que hicimos en 13 días, lo desbarataron porque era madera, lo llevaron a plan de raspadura a otro lugar y han levantado una iglesia preciosa que esperamos ustedes puedan ver en imágenes. Pero ya no pararon allí, ya compraron o consiguieron otro lote más en Andagoya, donde hay muchas comunidades indígenas. Y están haciendo exactamente lo mismo. Lo vieron de nosotros, lo impartieron y ahora ellos mismos lo están haciendo con otros.
y me gozo ver tantas familias en Templo Belén. Esta semana interactuamos con una familia preciosa, relativamente nuevos entre nosotros, pero ya ellos nos contaban, viviendo en el campo, trabajando en el campo, cómo su hija, que ya tiene 20 años, está replicando todo ese trabajo del campo y está estudiando y ahora emprendió empresa para poder hacer lo que recibió de sus padres. ¿Cuántos ejemplos tenemos en Templo Belén de hijos de creyentes que yo conocí cuando ellos eran los padres que tenían estos bebés y ahora sus hijos son adultos y están en bendición, prósperos, ayudando a otros, bendiciendo a otros? ¿Saben por qué? Porque la cultura del reino en el tiempo se transmite y se imparte para honra y gloria de Dios y bendición de muchos. ¿Será que lo vamos a seguir haciendo? Padre Santo, gracias. Fortalécenos y ayúdanos para mantener esta cultura, para no avergonzarnos de lo que creemos ni de aquellos que nos han enseñado, para impartirla en el tiempo, Señor, porque podemos caminar en confianza contigo y con aquellos que nos han amado. Pero además queremos cumplir ese propósito, y es un propósito de ser corregidos para ser modelo y ejemplo y bendecir, como lo dice en este pasaje varias veces, la buena noticia. La buena noticia es la cultura del reino. El evangelio del reino es la buena noticia para tu honra y gloria y bendición de muchos. Te pedimos que nuestros hijos, nuestros amigos, familiares sean los primeros impactados, ya que lo has hecho en nosotros. Pero no queremos quedar allí, sino llevarlo lo más lejos posible para que todo aquel que escuche estas palabras pueda ser transformado en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Nos escucharemos de nuevo en una próxima ocasión.